Y les quería comentar algo importante, algo que normalmente lo hacemos cuando tenemos una entrevista, pero hoy ese diálogo que tuvimos con el doctor Juan Falconi nos deja, nos deja una gran enseñanza, ecuatorianos, una enseñanza que tenemos que entenderla. En medio de toda la controversia, la Corte Constitucional se encuentra en una posición delicada. El doctor Juan Falconi, experto legal, recordó que la Corte tiene el poder exclusivo de interpretar la Constitución, una función establecida en la Carta Magna de 2008 para proteger los derechos constitucionales. El doctor Falconi también ha señalado que si bien las decisiones de la Corte son tomadas por mayoría y están sujetas a revisión, los intentos del presidente Noboa de presionar a los jueces y amenazar con juicios políticos representan un ataque a la independencia judicial y un peligro para la democracia. No quiero molestarlos, quiero que ustedes vean la entrevista, me dejen los comentarios, porque de estos comentarios vamos a hablar muchísimo. Esto es... Claro que sí, muy bien, Richard. Solo déjeme hacer una especie de breve descripción previa de esa Constitución del 2008, porque sí creo que amerita hacer esta explicación que no necesariamente está en el conocimiento general, ¿verdad? La Constitución del 2008 era y es obviamente una Constitución muy avanzada. Es una Constitución que consagra la garantía de los derechos constitucionales. Por eso es que se habla de una Constitución garantista, ¿verdad? Pero la Constitución del 2008 tiene una particularidad. Ecuador ha tenido 22 constituciones. Si a eso agregamos la de 1821, que era la de la República de Colombia, cuando Ecuador era el departamento del sur, parte de Colombia, se hablaba de la Gran Colombia, todo ese territorio que liberó principalmente pues, Bolívar, el libertador Simón Bolívar, pero Colombia como Colombia era la República de Colombia de acuerdo con la Constitución de 1821. Ecuador se separó en 1830 y ahí dictó lo que creen que es la primera constitución ecuatoriana en 1830, pero no, porque la primera anterior sería realmente la de 1821 y aún antes de la de 1821, la de 1812. 1812 porque era la República de Quito y era 9 provincias de la serranía ecuatoriana que dictaron una constitución del estado de Quito. Ahora bien, entonces nos saltamos todas esas constituciones para llegar directamente a la del 2008 y la Constitución del 2008 tiene una doble legitimidad, que la voy a explicar enseguida, doble legitimidad. ¿Por qué hemos tenido tantas constituciones? Porque cada vez que había una dictadura, cada vez que había un golpe de Estado, era una situación de hecho, un gobierno de facto, y había que convocar a una nueva constitución para volver a la legalidad, para volver a un régimen constitucional, para que haya garantías constitucionales, entendido que la Constitución es la norma suprema y que no hay ley que valga ni ley que pueda estar en contra de la Constitución. Y de ahí vamos ya a llegar a la pregunta en concreto suya de por qué es la Corte Constitucional, la que tiene esta facultad privativa, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la regla general? El juez, todo juez, aplica la ley. Para aplicarla tiene que interpretarla, obviamente, pero hay reglas para esa interpretación, no es que la interpretación es arbitraria. Y la regla, y hablo de memoria, pero ahí está, la regla de interpretación de la ley arrancan desde el Código Civil que siguió el modelo de Andrés Bello, y el de Bello se fundamentó en el Código de Napoleón. No vamos más atrás porque podíamos llegar muy lejos con el derecho romano, las institutas de Justiniano, la ley de las 12 tablas de Alfonso X el Sabio, etc. Y antes aún del derecho romano teníamos leyes, el mundo vivía con reglas desde el código, que es lo más antiguo que se tiene noticia, desde el Código de Hammurabi,
estamos hablando hace 5.000 años en Egipto, ¿de acuerdo? Ya. Esas reglas están escritas en una columna de mármol que está escrita ahí, el Código de Hammurabi, y eso se exhibe en el Museo del Louvre en París, ¿de acuerdo? Entonces están las reglas escritas, esas existen. Entonces volvamos a la Constitución. Cada vez que había un golpe de Estado, cada vez que había un cambio de gobierno violento, cada vez que se alteraba el régimen normal, el régimen de derecho, había que ir a una nueva constitución por una nueva constituyente. Así las cosas, llegamos a la del 2008 y la secuencia a grandes rasgos es esta. Primero se preguntó en una consulta popular al pueblo, que votó mayoritariamente, si quería o no una nueva constitución. El pueblo votó que sí. Cuando el pueblo votó que sí, se convocó a las elecciones de los diputados constitucionales. Diputado es sinónimo de delegado, ¿no? Eso que se tenga claro. Los que integran la actual asamblea también son diputados a la asamblea, ¿verdad? Entonces, esa asamblea constitucional se reunió en Montecristi. Se reunió en Montecristi y terminó su labor se redactó la nueva constitución que regiría producto de esa consulta popular, y esa nueva constitución se la aprobó otra vez, cosa que antes no se había hecho, otra vez, redactada la constitución, fue a referéndum y se la aprobó en referéndum. Aprobada en el referéndum, se la puso en vigencia en octubre del 2008, ¿verdad? Esa es más o menos la secuencia. Por eso yo hablo y digo categóricamente que tiene una doble legitimidad. Tiene la doble legitimidad que primero se consultó al pueblo, que el mandante es el pueblo, ¿verdad? Se consultó al pueblo si quería una nueva constitución, dijo que sí, se reunió la Asamblea Constituyente, la Asamblea que redactaba esa nueva constitución, y una vez que estuvo redactada, se la sometió a referéndum, cosa que no se hacía antes porque terminaba ahí. De ahí que sometida a referéndum, la Constitución rige. ¿Cuál era la regla para interpretar? Repito que todo obliga. Para interpretar la ley de manera generalmente obligatoria, solo al legislador le tocaba hacer esa interpretación obligatoria. Porque el juez le interpreta la ley, pero la aplica para el caso particular, no de manera general, ¿verdad? Y entonces, en esa constitución, para salir de la regla de que solo al legislador le toca interpretar la ley de una manera generalmente obligatoria, y esas son las palabras que usa la norma legal, entonces, cuando se crea, ahí se cambió, porque teníamos un tribunal de garantías constitucionales. Así es. Y se cambió a la Corte Constitucional. Entonces se le asignó en esa constitución, podríamos buscar aquí, lo tengo a la mano, creo que es artículo 421, están por ahí las facultades de la Corte Constitucional, y entre esas están las facultades y deberes, ¿verdad? Y ahí se le concedió la facultad de interpretar la Constitución de manera privativa. Porque, ¿qué hay? El control constitucional puede ser difuso o concentrado, pero nosotros tenemos, el control difuso es cuando cualquier juez hace el control constitucional, interpreta la Constitución para el caso concreto. Pero el control concentrado es que solo la Corte o el juez, llámese tribunal o corte, en Colombia se llama Consejo de Estado, por ejemplo, solo el órgano competente en materia constitucional cuando es concentrado, puede interpretarla, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema mixto. ¿Por qué? Porque en materia de acciones de protección constitucionales puede ir donde cualquier juez. El accionante puede ir donde cualquier juez, generalmente escoge el juez de su domicilio, pero puede ser un juez penal, un juez laboral, un juez civil, cualquier juez. Pero la última etapa, la última instancia, está concentrada en la Corte Constitucional.
Y cuando se trata, por ejemplo, de acciones de inconstitucionalidad de las leyes o cuando se trata de los otros poderes del Estado, actúa directamente la Corte Constitucional, porque así está previsto en la Constitución. Para la consulta popular, por ejemplo, las preguntas y la consulta como tal, tiene que la Corte Constitucional emitir un dictamen favorable, ¿verdad? Y para interpretar la Constitución es privativo, solo la puede interpretar de manera general la propia Corte Constitucional y así lo ha venido haciendo, ¿verdad? Y Sí. entonces está entre esas atribuciones y eso está en la Constitución, eso hay que cumplirlo, porque no cabe duda ni nadie puede discutir, básicamente en el mundo occidental, nadie puede discutir que la Constitución, para los países que tenemos la Constitución, es la norma suprema, es la Carta Magna, y la Carta Magna se la llama por la Carta Magna, que es el antecedente constitucional escrito más antiguo, la Carta Magna de 1215, año 1215, de Juan Sin Tierra en Inglaterra, ¿verdad? Que este ya era la expresión escrita de lo que fue un instrumento constitucional. Entonces, eso es a grandes rasgos. Ahora, ¿y de dónde viene la Corte Constitucional? Viene como parte del sistema de justicia, sino que en este caso es específico de la justicia constitucional. Y el sistema de justicia viene como la estructura democrática del Estado moderno, que surge con las democracias liberales, ¿verdad? Las democracias liberales después de la Revolución Francesa, y a partir de la división, la separación, el contrapeso o el equilibrio de poderes, ¿verdad? Una es la función, hoy se habla de funciones, no de poderes, sí, así es. Como se las conocía, ¿no? Entonces, una es el poder o la función legislativa, otra el poder o la función ejecutiva, otra el poder o la función judicial. Esa es la de justicia. Y en ese ámbito habría que encuadrar y encajar a la Corte Constitucional. En el caso ecuatoriano hay dos poderes adicionales a esos tres que son los clásicos, que los que devienen de la Revolución Francesa, estamos hablando de 1789, y esto entonces Ecuador agrega el poder electoral y el poder de transparencia y control social, ¿verdad? Ahí es que se crean órganos tan criticados porque la verdad que ha tenido mala suerte con la clase de funcionarios que ha habido, el Consejo de Participación Ciudadana, que era para encarnar, si cabe decir así, si cabe adaptar el término, a la función de transparencia o al poder de transparencia, como se lo quiera llamar, y en un órgano que era el encargado de velar por la transparencia y el control social, ¿verdad? Sino que esto ha tenido una vida azarosa, ha habido ahí unos consejeros que no saben casi ni leer, porque en las exposiciones, los hemos visto varias veces, y yo lo vi en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, leen lo que alguien les manda escrito en la computadora, leen, no dan discursos, no tienen intervenciones espontáneas de su formación, ¿verdad? Sino que están leyendo lo que alguien que sigue por las redes, por una cámara, que sigue el desarrollo de esas sesiones, les redacta y van leyendo lo que tiene que decir. Es increíble, o sea, no es un tercero, un funcionario de otro rango, el que le dice a esos consejeros qué es lo que tienen que decir. Algunos algo habrán aprendido ya, ¿no? Pero esa es la situación. Entonces, esa es un poco la parte de la historia, ese es a donde llegamos a la Constitución actual, y la Constitución actual ha sobrevivido cambios de gobiernos. Mira, a ver, porque ha sobrevivido y se ha mantenido, no obstante los cambios de gobiernos. Ahí está, pues, distintas situaciones que se ha mantenido y ha prevalecido, se ha mantenido la Constitución. Y aquí para terminar este comentario en esta parte, Richard, ¿Ya? yo solía decir, y lo repito ahora, lo van a tener muy claro. Bueno, si tenemos una constitución y se viola,
pues hay que restituir la vigencia de la Constitución, ¿verdad? Y si no me equivoco, la del año 1967 tenía una norma que decía eso, que si se interrumpe la vigencia de la Constitución por un gobierno de facto, tan pronto termina el gobierno de facto, sigue imperando la misma Constitución. Entonces, ¿cuál era la lógica yo? Porque tenemos el remedio. El remedio para la violación constitucional es precisamente la Corte Constitucional, que es el tribunal, que es la Corte, el encargado de hacer efectivas las garantías constitucionales. Y le pongo un ejemplo que yo en clase solía ponerlo para explicar esta parte, ¿verdad? No era mi materia directa, yo no daba clases directas de constitucional, pero igual cuando había que poner estos ejemplos los ponía. Si el patrono viola el Código del Trabajo o el trabajador viola el Código del Trabajo, que también puede violarlo, ¿verdad? No quiere decir que cesa la vigencia y que desaparece el Código del Trabajo. Si es que el comerciante viola las reglas de comercio, que antes había un Código de Comercio, esta parte, no quiere decir que desaparecen esas leyes. Si en términos de las obligaciones, lo que impera el Código Civil, que tiene 4 libros, ¿verdad? Las personas, las personas, el libro tercero es la sucesión por causa de muerte, el libro cuarto es las personas, libro primero, los bienes, libro segundo del Código Civil. Tercer libro es la sucesión por causa de muerte y cuarto libro es las obligaciones y los contratos. Si alguien viola el contrato, si alguien no cumple las reglas sucesorias, no quiere decir que desaparece el Código Civil. Todo lo contrario, hay que aplicar la ley para restituir las garantías que están escritas en las normas legales. Es básicamente eso, doctor, hay una cuestión que es preocupante. Con todas las explicaciones que usted nos ha dado, tengo inquietudes. Por ejemplo, la facultad que tiene la Corte Constitucional, ¿ha fortalecido la seguridad jurídica en Ecuador o por el contrario ha concentrado demasiado poder en un solo órgano? Una. Dos, ¿existen mecanismos de control o límites para evitar que la Corte Constitucional abuse de su facultad interpretativa? Hoy vimos al presidente ayer convocar al pueblo para ir a la Corte Constitucional para que revoque, para que le deje hacer lo que le da la gana. Perdón la expresión, pero es lo que estoy mirando todos los días en el canal, en lo que pasa en el país. ¿Cuál es su criterio con respecto a eso? ¿Cómo no? Empiezo por el final, Richard, y le voy a dar una respuesta categórica. No es que nadie para la Corte Constitucional. No es que nadie puede revisar la Corte Constitucional y no es que los jueces de la Corte Constitucional o esta como tribunal son irresponsables. Irresponsables en el sentido que no responden por sus actos, ¿verdad? De hecho, yo mismo hay muchas cosas, muchos fallos con los que no estoy de acuerdo, porque al final del día las decisiones, y esto es importante que quede claro, cuando corresponden las decisiones del Pleno, se las toman por mayoría de votos, porque no deja de ser un órgano colegiado con 9 jueces constitucionales, ¿verdad? Entonces, no necesariamente ni entre ellos están a veces de acuerdo. Ha habido errores, ha habido abusos, claro que ha habido, es una realidad, pero no se ha dado el hecho que podría darse en cualquier momento ante unos temas de más gravedad o que involucren los destinos del Estado ecuatoriano como república. Claro que sí, la Corte Constitucional puede ser enjuiciada ante la Corte Nacional. Están impedidos de ser llevados a juicio político. Obviamente es para no inmiscuir la política con el sistema de justicia, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tienen que rendir cuentas. La misma Constitución establece que la Corte Constitucional podrá ser juzgada ante la Corte Nacional, que es el máximo órgano en todas las demás materias, excepto la constitucional, pues el máximo órgano judicial es en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia, en todas, es en la última etapa es la Corte Nacional.
que es lo que antes se llamaba Corte Suprema. Sí. Y mejor le calzaba el nombre de Corte Suprema porque era lo máximo, era la última y definitiva etapa en cualquier tipo de controversia, en las materias que acabo de señalar, ¿verdad? Entonces, y el único que debería acusar es el fiscal general del Estado, para que no sea pues cualquier fiscal que venga. A ver, explíquemela despacito ahí, ya, para que la gente la entienda. Ya. A ver. Entonces, repito, sí. La Corte Constitucional puede ser juzgada ante la Corte Nacional de Justicia, órgano común y general, y el que puede impulsar y acusar a la Corte Constitucional es solamente el fiscal general, para que no pueda ser cualquier fiscal de primer grado, de cualquier, de cualquier localidad alejada de las más grandes ciudades del país, etcétera, sino el rango. Y eso es lo que también se conoce como fuero de corte. Ya. Por ejemplo, los más altos funcionarios del Estado, los legisladores, no son juzgados, tienen fuero de corte. El fuero de corte es una garantía de justicia, es una garantía porque se lleva al funcionario que va a ser juzgado aplicando el fuero de corte ante un juez que generalmente es una corte provincial o la corte nacional de más rango, que no pueda ser, que es más difícil intimidar a un juez de más alto rango que a un juez de primera instancia, ¿verdad? Empezando porque para llegar a ese más alto rango necesitan más tiempo de ejercicio, más preparación, más títulos, etcétera. Entonces, el fuero de corte es una ventaja para que prevalezca la justicia. No es para exonerar a nadie ni para que nadie salga libre ni no se aplique. Todo lo contrario, para que haya un juez con más fuerza, con más autonomía, que pueda ser el juzgador de los más altos funcionarios del Estado. Doctor. ¿Si ahí quedó claro, Richard? Sí, clarísimo. Ahora, ¿por qué el presidente no quiere aceptar y convoca? ¿Es legal que él convoque a movilizaciones siendo él el presidente de la República? Es derecho legítimo de un ciudadano, pero él es el presidente y esto va a confrontar a los ciudadanos del Ecuador. Doctor, su análisis en esto. Sí, no creo, no, obviamente no puedo, como abogado que soy, no puedo creer que eso sea legal, pero el tema yo lo veo un poquito más complicado, Richard, porque qué tal que en una convocación de ese tipo corran riesgos los jueces de la Corte Constitucional. La policía está bajo las órdenes y el mando ¿de quién? De la función ejecutiva, ¿verdad? El ministro del Interior, la policía, el ministro de Defensa, el ejército, etcétera. Entonces, ahí me da la impresión que hay una mala asesoría, porque a su vez no debe necesariamente entenderse y empezar a ver todo malo o todo bueno según de donde provenga. Que esto es un absurdo, ¿verdad? Porque además las cosas van evolucionando, dan vuelta, regresan, y al final del día quienes deben imponer el mayor respeto a la ley son las más altas autoridades, porque de alguna manera son ejemplo para los subalternos y para los ciudadanos en general, ¿verdad? Entonces, la Corte Constitucional cumple sus obligaciones. Que si alguien se desvió, que si en el voto de mayoría hubo una ilegalidad, que si es necesario juzgarlos, pues hay que seguir las reglas establecidas y en la misma Constitución e ir a juzgarlos ante la Corte Nacional, ¿verdad? Con la acusación del fiscal general del Estado. Entonces, el tema ahí es muy complicado. Yo no veo realmente cuál es la asesoría y cuál es el fin último de llegar a estas situaciones y poner eventualmente en este tipo de confrontaciones a la ciudadanía en general, porque no hay una unanimidad, sea el presidente, sea la legislatura, sean los jueces, nadie tiene, y ese es el respeto a los demás y el respeto a las reglas dadas. Ese es las reglas indispensables para que el mundo viva de manera civilizada, ¿verdad? Someterse a las reglas.
y si se quiere, haciendo una similitud, un parangón, los árbitros son los jueces. Entonces no puede ni forzarse al juez, ni suplir la actividad del juez. Repito, que no creo, y yo tengo pues evidencias contundentes de errores gravísimos que se han cometido en esa Corte Constitucional. Pero alguien tiene que ser, aún con los errores, ¿verdad? Que yo los puedo señalar si tuviéramos más tiempo, aún con los errores, alguien tiene que ser el que aplica la justicia. Alguien tiene que ser el que ejerce la presidencia de la República, porque el Estado ecuatoriano tiene un sistema de gobierno presidencialista, ¿verdad? Y alguien tiene que ser el órgano legislativo que dicte las leyes. Algunas personas tienen que integrarlo. Esa es la división, la separación, el equilibrio de poderes, porque la Revolución Francesa, y antes de eso, estaba pues todavía bajo el reino de los Luises, como se lo conocía. Luis XIV decía, hay una frase más que célebre, muy conocida, el Estado soy yo. Claro, porque el rey era el poder absoluto. Claro. L'État c'est moi, decía, ¿no? El Estado soy yo, traducido al castellano es el Estado soy yo, porque el rey nombraba a los jueces, el rey dictaba las leyes y el rey administraba el Estado. ¿Sí me explico? Cuando era monarquía. Pero luego de la Revolución Francesa, con la evolución, con la instauración de las democracias liberales y toda esta decantación del sistema democrático de gobierno, que tiene fallas y puede tener fallas, no sé exactamente, lo voy a tener que verificar, se le atribuyen unos a Churchill y otros se los atribuyen, creo que era Abraham Lincoln, y entonces el sistema de gobierno tiene muchas fallas. Es muy mal sistema de gobierno el democrático, ¿verdad? Sí. Pero no se ha inventado nada mejor. Y ciertamente que el poder absoluto no es el mejor, porque ahí no hay garantías de nada, ¿verdad? Entonces, ese es al final, la Constitución tiene y consagra la garantía de los derechos. Por eso es que se la llama garantista. Pero hay gente, he visto realmente con relativa sorpresa, que critican que sea una corte garantista. Pero entonces, si el órgano judicial, el órgano jurisdiccional, con más precisión, en materia constitucional es una corte y no es garantista, entonces, ¿para qué existe? Pues? Claro. Y ahí, claro, en esa misma Constitución hay garantías para los funcionarios, hay garantías para el funcionamiento del órgano, de la función ejecutiva o del poder ejecutivo, como se lo quiera llamar, y hay garantías constitucionales para el desenvolvimiento del órgano legislativo, que es la Asamblea. Entonces, no es que solo hay garantías para los ciudadanos y un poco de garantías así despectivamente hablando, de ninguna manera. Es un instrumento que regula la vida del Estado. Y el artículo 1, que no es primero, segundo, sino 1, el artículo 1 de esa Constitución establece que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia. Arranca del artículo 1, porque si estamos una manifestación de la civilización es vivir un Estado de derecho. Lo que se opone al Estado de derecho es la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte, pero estamos hablando, imagínense, más de 5.000 años más atrás, ¿verdad? La ley del más fuerte era, claro, el más grande, el más musculoso, el más fuerte, el más joven, si se quiere, pero no, pues eso es anticivilización. Pero la nueva versión de la ley del más fuerte, creo que se está, y eso es lo que habría que ver en el sistema democrático de gobierno, creo que se va consagrando en el más fuerte económicamente, en el más fuerte en vinculaciones, el más fuerte políticamente. Entonces, es una nueva versión de la ley del más fuerte, ¿verdad? Y es lejos de coadyuvar en el descrédito o en el daño de ese sistema, repito, porque no se ha inventado nada mejor,
creo que todos deberíamos, nos incluimos todos, porque esto debe ser despersonalizado. No es que el ministro de Correa, que el de aquí, ni que Noboa, ni que... No, esto tiene que ser despersonalizado para que todos nos podamos identificar con un proyecto común y nos podamos identificar con la vigencia de ciertas normas a partir de la Constitución y de ciertas garantías que son lo que nos permite la vida civilizada. Porque si no también, y es cosa que hay que tenerlo claro y presente, sería volver a la justicia por la propia mano. Entonces, y no hay cómo volver a la justicia por la propia mano. No se hay puede. que a los jueces a pedirles justicia. Cierto que hay unos jueces pícaros, ha habido hasta bandas de jueces, estamos en esa horrorosa crisis judicial y hay unos cínicos que ahora han cogido de moda a invocar una norma que le invocan bien, pero a una situación de hecho que no cabe. Y la mora judicial la quieren suplir poniendo una frase que encabeza las decisiones, las providencias. Puesta mi despacho hoy día. ¿Y quién organiza el despacho? El propio juez. Pues ¿quién le organiza el despacho al juez? Y ponen esa frase para justificar la demora y echándole la culpa disque a los colaboradores que recién hoy le han puesto a su despacho la causa para que pueda, se ponen las providencias escritas, ¿no? Para que pueda resolverla. Esa es una corruptela generalizada. Bastaría, si fuera un órgano del control judicial, bastaría leer esa frase para saber que ese ya es un juez, si no corrupto, al menos moroso en cumplir sus obligaciones. Esa cantaleta, mire, buena oportunidad que me dio para mencionar eso que ya desde hace rato lo tengo en la mente, porque es una cantaleta, es una corruptela. Puesta en mi despacho hoy día. Entonces, y está los justiciables reclamando meses a veces, y le tienen congeladas las causas a veces por años. Ahí deben actuar los órganos del control judicial, porque los jueces también están sometidos al control del que no existía antes, ¿verdad? Al control del Consejo de la Judicatura. Empezó a regarse por América este órgano para justamente tornar más eficiente la labor de los jueces, porque antes del Consejo de la Judicatura, los jueces más altos tenían por ejemplo, que ver los contratos, que lidiar con las obras de mantenimiento de los edificios, revisar los ascensores. Eso no es labor de un juez. La labor de un juez no es administrativa. La labor de un juez es dictar sentencias, resolver las controversias, ¿verdad? Con justicia. Se suplió, en otras partes se llama Consejo de la Magistratura, se suplió con la creación en los años 80 del Consejo de la Judicatura, que se encarga de los nombramientos, de los trámites, de las quejas, de los contratos, de las cuestiones administrativas. Es el órgano de gobierno y administración del sistema de justicia, de la función judicial, si cabe así señalarlo. Es básicamente eso, Richard. No sé voy con una última. ¿Cómo no? Con una última, sé que su tiempo también a esta hora ya tiene que ir a merendar y todo, a su cena. Doctor Falconi, y es relacionado con lo que está pasando ahora. Hoy la Asamblea suspendió el artículo, creo que 110, donde el Estado proveía de recursos a quienes participaban de una ley electoral. Es decir, ahora pues le dan la oportunidad a los grupos de delincuencia organizada que auspicien a un partido político, es decir, empeoran las cosas. Eso una. Y la otra es cuando un presidente decide desconocer o no acatar un fallo de la Corte Constitucional. Estamos frente a un simple desacuerdo jurídico o ante un acto que erosiona el Estado de Derecho y amenaza directamente a la democracia en el país. ¿Y qué consecuencias le puede traer esto al presidente? Claro. El tema, usted pone un punto dramático ahí, Richard. A ver, primero, la Asamblea puede adoptar resoluciones, acuerdos, pero si se trata, una ley no puede ser suspendida porque en una sesión la Asamblea decidió suspenderla. Si una ley, la ley puede ser reformada, derogada, y eso sigue el proceso que está establecido, similar al de la formación de la ley.
Tiene que haber una iniciativa, tiene que haber debates, tiene que ir, porque hay el presidente de la República es colegislador. El presidente de la República es básicamente responsable, es el jefe de Estado, pero obviamente quien representa al Estado ecuatoriano es el presidente de la República, ¿verdad? Ahora, tiene obviamente en el contrapeso y en el equilibrio que respetar las facultades y deberes de las otras funciones del Estado. Pero el propio jefe de Estado y todas las autoridades también están sometidos y también tienen sus garantías establecidas en la propia Constitución, ¿no? Entonces, no estaría previsto ni estimado que ninguna autoridad, no solo el presidente de la República, sino ninguna autoridad, lo que puede ser el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, los ministros de Estado, el vicepresidente de la República, etcétera, no está previsto que violen la Constitución. Y claro que puede haber consecuencias, porque la Asamblea que encarna, repito, si haciendo un parangón, si cabe esa asimilación para graficar, la función legislativa, tiene también, además la función legislativa es la de dictar las leyes, tiene también la función, son dos funciones principales, legislativa y de fiscalización, pero fiscalización política, ¿verdad? No cualquier tipo de fiscalización, porque es un órgano eminentemente político, donde están representados todos los sectores políticos del país, de cierta aceptación y número de votos para arriba. Entonces, es un órgano eminentemente político, pero en ese órgano político también tiene que prevalecer, además del buen criterio, pues que va supuesto que exista, el respeto a la ley, el respeto a la organización jurídica de la República, organización jurídico-política de la República, porque si no, repito, volvemos a lo más atávico, volvemos a la justicia por la propia mano, pues, ¿no? Así es. Y yo creo que, y para culminar esa parte con esta última mención, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hay que combatir el crimen, pero por supuesto, y en todo lo que podamos aportar, porque el estado de inseguridad que se vive, que se agrava cuando la inseguridad es jurídica y además material, ¿verdad? El estado de inseguridad que se vive en la República tiene un efecto multiplicador que no necesariamente se ve, se vislumbra, ni se lo menciona. No entiendo ahí yo cómo hay periodistas, hay medios que no van a lo de fondo. Así es. ¿Cuál es el efecto multiplicador? Afecta a la inversión, porque ¿quién quiere invertir y menos inversión extranjera en un país totalmente inseguro? Inseguro materialmente e inseguro jurídicamente, ¿verdad? Porque la seguridad jurídica también es garantía constitucional. Por supuesto. Valga la acotación. Para si van a obtener, por decir algo, un rendimiento del 12, 15, pónganlo más alto si quiere, 18%, un rendimiento del capital invertido en cierta industria, en empresas agrícolas, etcétera, y pueden obtener un 8, 9, 10% en la esquina de su casa, en cualquiera de las ciudades de los países desarrollados, pues se van a quedar allá, porque ese 18, 15% que puedan obtener de rentabilidad acá es absolutamente inseguro materialmente e inseguro jurídicamente. Y eso es para dar un solo ejemplo, pero va a tantos campos, ¿verdad? La inseguridad jurídica y la inseguridad material. Yo creo que todos los ecuatorianos vamos a estar de acuerdo con eso, independientemente de las tendencias o las ideas o las preferencias políticas. O sea, por ese lado creo que tendríamos que verlo y atacarlo, y necesariamente quien esté en el poder y la oposición tendrían, porque la oposición también es necesaria. La oposición es parte del sistema democrático de gobierno. La oposición le puede hacer ver cosas que al jefe de Estado no se las están haciendo ver sus colaboradores, ¿verdad? Y menos esos colaboradores que no sean tan ortodoxos. Entonces, por la oposición se enteran. La oposición es casi consustancial al sistema democrático, ¿verdad?
porque si no, también no hay oposición, es poder absoluto, y no es lo que se pide, no es lo que se quiere, no es lo que se espera en un sistema avanzado de gobierno jurídico político, y mayor razón en países como el nuestro, que adopta el sistema presidencialista, ¿verdad? Pues mire que en Europa hay varios países que tienen el sistema parlamentarista, pues no. El Parlamento decide, el Parlamento controla al jefe de Estado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cae el jefe de Estado, cae todo el gobierno. Ese es otro sistema, el parlamentarista. Nosotros tenemos el sistema presidencialista. Increíble, doctor, esa versión. Muy bien, Richard, muchas gracias. Oiga, doctor, antes de irme, el gobierno de Noboa terminó con el país casi en todo su sistema constitucional, pues. El presidente Correa ponía un tuit donde decía, pero la Corte mismo fue tibia con el tema cuando el presidente no podía, tenía que pedir licencia para irse, con el tema de la vicepresidenta. ¿Hasta dónde hoy la Corte está sujeta a un presidente? Porque es lo que tiene como opción el presidente Noboa. Es decir, presionar con la ciudadanía para que la Corte revea aquello. ¿Cree usted que la Corte va a rever todo lo que ha hecho? No me atrevo, Richard, yo a anticipar, porque como le decía, hay muchas cosas que las que yo no he estado de acuerdo, pero sigue siendo la Corte. Así es. Tenemos que respetar esa organización y estamos sometidos a ese ámbito jurisdiccional en materia constitucional. Pero ya le digo, no me atrevo, yo podría hablar y decir de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Pero los terceros, y ahí ya le digo, ha habido muchas cosas en esa Corte que no he estado de acuerdo, y por el número de votos se han consagrado aspectos inconstitucionales, que sea claro. O sea, que yo no es que voy a ser un fanático, ni que no puedo razonar sobre la vigencia real, ¿verdad? Y el fundamento real de muchas de las decisiones de esa Corte. El juez se legitima por sus fallos, ¿verdad? Y ahí hay fallos errados, hay muchos fallos errados. Puedo yo dar los ejemplos. Yo profesionalmente los he vivido, Richard, ¿no? Entonces, pero no es del caso aquí de sacar a colación temas personales, pero hay temas generales inclusive, que se puede demostrar con leer 2 artículos de la propia Constitución, se puede demostrar, ¿verdad? Entonces, pero repito, tiene que legitimarse por sus acciones, más que por sus omisiones. Entonces, la Corte tiene un rol, ese rol está en la Constitución, y eso tendría que cumplirlo todos los ecuatorianos, estén o no estén en funciones públicas. Así incluido el presidente constitucional de la República. Claro. Sí, señor. Claro, porque miren que el presidente, tanto se sigue las reglas, que el presidente de la República, cuando es elegido como tal, se posesiona ante la Asamblea. No es que queda ahí ya elegido y se proclama, no, toma posesión del cargo ante la Asamblea. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.